Bienvenidos al Retake. ¿Cómo está la banda? Otra semana más, otro episodio más del Retake. Más de 30 episodios, más de 65,000 suscriptores. Estamos realmente muy contentos porque, bueno, ya probando nuevos formatos, seguimos avanzando, seguimos creciendo. Eso nos hace muy felices. Mira, aquí estoy yo feliz. Y aquí está Bob también feliz. Y Saquito también muy feliz. Este es un regalo, por cierto, muy bonito que me hicieron mis amigos de Sactoon Animation, una escuela de animación en México, de Guadalajara, que ya tiene, por cierto, su sede en Los Ángeles también. Hicieron esta bella esculturita hermosa que siempre la tengo conmigo y forma parte de la escenografía del Retake. Muy contento de estar aquí otra semana más con ustedes. Seguimos trabajando incansablemente por contar la historia del doblaje latinoamericano y también por celebrar los personajes que marcaron nuestra infancia gracias a la cultura geek y gracias a todo lo que pues conjuntamente con ustedes celebramos. Gracias a nuestros Patreon por estar ahí, gracias a ustedes por suscribirse y por comentar y hacer que el algoritmo de YouTube nos quiera cada vez más. Gracias a todos los que nos escuchan por Spotify, nos escuchan también por Apple Podcasts o cualquier plataforma de podcast. Hoy regresamos a nuestras entrevistas de largo aliento con actores de voz. Y estas son de las entrevistas que a mí más me gusta hacer, aunque ustedes no lo crean. Ustedes dirán, no, que a ti te encanta es la que haces en México. No, o sea, obviamente las amo y las adoro porque son verdaderas leyendas del doblaje, las que tengo la oportunidad. Todas las entrevistas del Retake a mí me encantan, pero me gustan especialmente las que tienen que ver con carreras que están en su proceso de desarrollo. Porque mucho del público que ve el Retake es un público que está queriéndose acercar a esta profesión de los actores de voz y queriendo entender cómo funciona la industria de la actuación de voz, que tiene curiosidad por ver una cara de esta profesión que nunca se ha visto, que es la que nosotros tratamos de hacer un poquito más pública. Porque la carrera de los actores de voz, por lo general, era muy anónima antes de la llegada de las redes sociales, y ahora con las redes sociales, gracias a Dios y gracias a toda la tecnología, pues ustedes nos pueden conocer un poco más. Mi invitado de hoy es un representante de las nuevas generaciones de actores de voz. Es un actor de doblaje que se ha labrado y ha construido su camino desde cero. O sea, se ha hecho su profesión desde cero. O sea, si hay alguien que les puede contar cómo insertarse en esta industria, cómo aprender, cómo aprender de los propios errores que se cometen también en la profesión que todos hemos cometido, cómo sacarle el jugo al aprendizaje y ir construyendo a la vez tu carrera, es mi invitado de hoy. Es un actor de doblaje joven, siempre me ha parecido que tiene un registro muy amplio para interpretar diferentes tipos de personajes, lo que lo hace muy competitivo porque puede hacerte un villano, puede hacerte un joven protagónico, puede hacerte una caracterización, puede hacer personajes de carácter, tiene un registro de voz bien amplio. Y desde la primera vez que lo llamé, me acuerdo cuando lo conocí, respondía muy rápidamente al aprendizaje, o sea, ponía en sincro las cosas, entendía cómo funcionaba el doblaje. Obviamente se fue puliendo más con los años y fue perfeccionando su técnica y su calidad interpretativa, pero estoy seguro que va a ser alguien que les va a dar muchos aportes en cómo se comienza en estos tiempos en la carrera del actor de voz. Juan Felipe Sierra con nosotros hoy en el Retake. Hey, ¿cómo estás, mi bro? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Estoy muy honrado. No, por Dios, para mí es un placer tenerte acá, amigo. Te conozco, pasaba el tiempo, ya el Retake tiene unos cuantos meses y como estamos en Miami, sí. ¿Cuándo le toca a Juanfe? ¿Cuándo le toca a Juanfe, que es de la comunidad de actores de aquí de la casa de Miami? Pero bueno, llegó el día dedicado a tu carrera y un poquito a conocer tu historia. ¿Cómo está tu vida en este momento? ¿Cómo estás tú? Excelente. Aquí
siempre trabajando, siempre siguiendo adelante, con diferentes proyectos, con mi propio podcast. Entonces, como que siempre estoy tratando de hacer cosas creativas, de hacer cosas nuevas. No me gusta como que quedarme ahí esperando que las cosas lleguen, sino siempre moviéndose, moviéndose. Exactamente. Y bueno, y como ya se habrán dado cuenta, un actor de origen colombiano, nuevamente nosotros, mira, aquí le hemos tirado a cada mercado, Sí, sí, sí. ya que ha estado los representantes de Colombia que han estado aquí, es Juan Carlos Tinoco, Ujú. este, El de Centauro. el de Centauro Comunicaciones que se llama, ahorita se me fue ¿No, Camilo? Gustavo Nieto. Gustavo Gustavo. Nieto y también a Ariana López Adriana López, sí, y claro. ahora Juanfe. O sea, ya llevamos 4 invitados de, si se quiere, de la industria del doblaje colombiano, pero a la vez no necesariamente de la industria del doblaje colombiano, porque en el caso de Juanfe, pues se hizo más en la industria aquí en, Sí. en Miami, ¿no? Y tú comenzaste, tú recuerdas cuando tú, tú eres de Bogotá. Yo nací, crecí en Bogotá hasta los 13 años y me vine aquí a Estados Unidos. A los 13. A los 13. Wow, Sí. ya tienes más tiempo acá que lo que Sí, viviste en Colombia. Ya llevo aquí 17 años. Wow. Bueno, llegué entre los 13 y los 14. Wow. Entonces yo ya llevo 17 años aquí. Ahorita el 31 de agosto los cumplo. Claro, o sea que tú terminaste tus estudios de lo que se llama high school y eso aquí. Sí, yo hice octavo, noveno, décimo, 11, 12, universidad y ya el resto. Wow, o sea que eres bastante bilingüe. Sí. De hecho, pues la actuación de voz la hago en inglés y en español. Claro. Ambas, sí. Claro, eso te ayudó mucho, ¿no? Sí. Y una pregunta, ¿y tu familia de Bogotá, o cachacos, pues como dicen, ¿no? Bueno, hay diferentes niveles de gentilicio en Bogotá. Ajá. Está el rolo, Ajá. el bogotano y el cachaco. Correcto. El cachaco es el del antiguo, el que usaba todo de paño, bien vestido, bien peinado, que decía, la caray, y chirriadísimo, eso. Ese es el cachaco. El clásico, pues. El clásico, bien vestido, bien hablado, bien pulido. Después está el rolo. El rolo es el que es primera generación de papás de otro lado. Entonces, por ejemplo, mis papás ambos son rolos, que son, mi mamá es hija de santandereanos y mi papá es hijo de tolimenses. Okay. Y después estoy yo, que es el bogotano, que es el hijo de los rolos. Ok. Entonces hay diferentes niveles. Hay diferentes niveles, sí. Perfecto. Pero bueno, todos de Bogotá, en pocas palabras. Sí. ¿Y qué hacían tus padres, tu mamá, tu papá, qué hacían? Bueno, ambos mis papás son ingenieros de sistemas. Okay. Mi papá por muchos años fue el director de mercadeo de Caracol Televisión, que es uno de los canales más grandes en Colombia. Y mi mamá trabajó en RCN, en la Compañía General de Aceros, en Protabaco. Entonces mi mamá siempre ha tenido muchos temas con sistemas. Ambos son ingenieros de sistemas. Entonces yo, por ejemplo, nunca tuve esa experiencia de decirle, no, es que mis papás no saben de computación. Todavía mis papás me dicen, no, usted no sabe. Es como se dice, sí. Sí. Pero ven acá, pero tu papá trabajó en Caracol, o sea, que ahí estaba cerca de lo que en un futuro sería tu pasión, o sea, aunque estaba en otra área, ¿no? Sí, yo era muy niño, la verdad, Claro. yo era muy, muy niño, pero sí, mi papá, varias gente de mi familia ha trabajado en televisión. Mi papá trabajó en Caracol, mi mamá trabajó en RCN y un tío mío fue ¿cómo se llama esto? El director de escenografía de Telemundo, aquí en Miami. Entonces, siempre he estado un poco conectado con la televisión y eso, entonces he estado en sets desde hacía mucho tiempo, fui extra por muchos años en Telemundo. Entonces siempre como que tuve esa conexión con esa conexión directa con eso. Pero en tu infancia temprana en Bogotá, ¿tú recuerdas en qué momento, o sea, en algún punto tú dijiste, a mí me gusta esto de los reflectores, la cámara, el acting? Yo de muy niño estudié teatro. Era uno de los cursos que uno podía tomar en el colegio. Y a mí, no sé si porque soy el hijo menor, siempre me gustó la atención, que me dijeran, venga, la atención para mí, por favor. Entonces, a mí me gustaba estar en el escenario, actuar, hacer reír a la gente. Entonces, como que estuvimos yo me acuerdo que creo que fue tercero o cuarto, estuvimos en una obra de, ¿cómo es que se llama? La de los tres,
que son el fantasma del futuro, el fantasma del presente y el fantasma del pasado. Sí, esta es Christmas Carol. Christmas Carol. Yeah. Christmas Carol. Yo era uno de los niños principales. Ajá. Y otros lo conocen como la leyenda del señor Scrooge. Exactamente. Sí, esa. Y de hecho, en Bogotá, yo estudié teatro con un profesor que fue uno de los mejores maestros de teatro de todo Colombia. Se me olvida el nombre del señor, me acuerdo mucho la cara, pero en este momento se me olvida el nombre. Pero el señor a nosotros nos enseñó la disciplina del arte, cómo desglosar cosas, cómo aprender, cómo decir las cosas. Entonces, a medida de eso, yo leía muchos libros así didácticos de películas y de temas. Entonces, a mí me gustaba leerlos con caracterizado, o sea, me gustaba leerlos. Entonces, me acuerdo uno que había de la película Bichos. Ajá. Había uno, entonces yo decía, y me acuerdo todavía de este video, yo estaba leyendo y decía como, ¿por qué están los saltamontes? Y no sé qué. Y mis papás me veían como, ¿y este man qué o qué? Y mi hermana morada de la risa y yo, ¿por qué estaba gris? Y no sé qué. Y estaba Hopper. Entonces yo lo hacía de niño. Entonces Claro. para mí eso para mí era divertidísimo porque era entretener a mis papás y a mi hermana y al mismo tiempo educarme yo sabiendo cómo leer, interpretando, o sea, el tema de la interpretación siempre estuvo Sí. Como algo que te apasionaba o que te inquietaba. Sí. Desde No, muy- yo siempre muy inquieto, siempre tratando de hacer, de buscar qué hacer, yo era muy, muy, muy intenso, muy quieto, era como, venga, ¿qué hacemos? Vamos, subamos, bajemos. Entonces, como siempre era con esas ganas de hacer performance, ¿no? Claro, y bueno, entiendo que de alguna manera todos esos cursos de teatro te hicieron ser un actor niño prácticamente. Sí, correcto. Pero nunca estuve enfrente de cámaras, mis papás de hecho me protegieron muchísimo de eso porque, pues, y ahí le da yo toda la razón a mi mamá. En ese momento los actores de telenovela todos eran borrachos, drogadictos, mujeriegos, etcétera. Entonces mi mamá quería alejarme de eso y lo hizo excelentemente. Entonces esa era la visión que mi mamá tenía de los actores porque con eso era con lo que interactuaba. Claro. Entonces nunca me pusieron en cosas de cámara, nunca me pusieron en cosas de cine ni nada, sino yo hacía teatrico y me encantaba. Bueno, es que además esa es una época en la que el oficio del actor, la profesión de los actores no estaba todavía llena de muchos prejuicios, ¿no? Claro, Luego claro. con el tiempo ya se empezó como que a ver, no, bueno, pero si ahí no todo el mundo es así, es una profesión tan difícil y compleja como cualquier otra, ¿no? Correcto. Pero en esa época definitivamente sí lo era. Estamos hablando de los años 90, me imagino, finales de los 90. Sí, yo nací en el 94, entonces eso viene a finales de ser, los 90, sí, eso viene a ser principios- como principios de 2000, De 2000. 2002, sí. Exactamente. Y en Colombia tu experiencia como digamos, o déjame reformular la pregunta, como actor, ¿qué te dio Colombia a ti en el poco tiempo que viviste allá, 14 años? Bueno, lo primero es, esto sí es orgullo de bogotano. Bogotá tiene el mejor hablado de toda Latinoamérica. Entre la dicción, el vocabulario, la presentación, la síntesis. El uso del idioma, el ¿no? uso, el léxico, todo. Siempre está entre Bogotá o Costa Rica. Entonces siempre está la pelea ahí. Entonces el tema de lo rico del idioma, de aprender. Ambos mis papás son supremamente cuidadosos con el idioma. Entonces también el tema de que en Bogotá está el mejor teatro de toda Latinoamérica. Entonces, Que es el Jorge Eliezer Gaitán. el Jorge Eliezer Gaitán, cuando Fanny Mickey llevaba mucho teatro Los a Bogotá. festivales internacionales Los de festivales internacionales, todos esos festivales siempre terminaban en Bogotá. Entonces, crecer con esa cultura del teatro es hermoso porque incluso en las calles en Bogotá, en parques, están lo que se llaman cuenteros y es que es gente que literal se sienta en un parque a escuchar cuentos de la gente. Entonces se para una persona a contar un cuento, y eso es horas, porque va pasando uno u otro, va contando. Entonces todo el tema de la literatura, el Festival del Libro en Bogotá es espectacular. Una cosa todavía impresionante. Correcto. Sí. Lo que ese es el sofá, ¿no? Que llaman el sofá, o eso es otra cosa. No, el sofá es otra cosa, otro sí, evento. pero se me olvida en este momento cómo se llama, pero es un festival específicamente de libros. Ok. El tema también, Bogotá como es una ciudad tan cosmopolita, todo es corra, suba, baje, entonces todo el mundo siempre está enfocado, está en lo suyo, vámonos. Yo crecí en varias partes en Bogotá, unas muy buenas, otras no muy buenas.
Entonces también me enseñó el tema de la calle, cómo identificar cosas, cómo leer personas. En la casa de mi abuela, alrededor de la casa de mi abuela, es un barrio difícil. Entonces me tocaba también estar pendiente de, uy, este man está caminando por aquí, ese no lo veo, ese no lo conozco, quién es, qué familias podía acudir, qué amigos podía tener en la cuadra, todo eso. Entonces también me enseñó ese tema de estar pendiente, vivo, qué hubo, cómo fue, cuántos Claro. son. ¿Tú consideras que la calle, la experiencia de la calle, que no es más que eso que estás contando, es algo que luego en tu vida profesional te ha ayudado como para tener el elemento vivo de entender y de aprender rápidamente, ¿no? Y ver cómo se mueven las cosas? Correcto, y al tener que leer personas y verlas rápidamente y reconocerlas rápidamente, eso también ayuda a entender los personajes y no juzgarlos. Que eso es un tema muy fuerte que a mí me enseñaron desde niño. No juzgue el personaje es, usted simplemente entiéndalo y adáptelo. Entonces, sí, ese tema para mí es espectacular. Y el tema también de la música, de la salsa, del merengue, del tropipop que se escuchaba en Bogotá, el rock. Yo tengo mucha familia rockera, pero rockera, rockera. ¿Te acuerdas del rockera. Rock al Parque? Rock al se llamaba? Parque, sí, claro. Rock al Parque, el concierto de conciertos, Sí, todo eso. sí, todo eso. La movida cultural de Bogotá siempre fue muy, muy, muy fuerte. Ha sido, es todavía bastante fuerte. Entonces, de alguna manera, por lo que entiendo, sí te constituye mucho a ti como artista Bogotá y Colombia, ¿no? Sí, por eso. A pesar de lo poco que viviste allá. Correcto. Pero mira que una de las cosas que yo tengo como mantra propio de mi persona, pero también como profesional, es que a mí no me gusta ser ni drogadicto ni traqueto. Esas son dos cosas que yo he dicho desde el principio, no, yo no lo hago, gracias, no lo hago. Me ha costado trabajo. ¿Qué es traqueto para que todos entiendan? El traqueto es el distribuidor de drogas, el narcotraficante. El jíbaro. Bueno, el jíbaro es el que consume, más que el que vende. Más que el que vende. El que vende es el narcotraficante, el traqueto. Y eso es algo que ha marcado mucho la historia de Colombia. Correcto. ¿No? Entonces te generó como un rechazo. Y por eso yo precisamente... Claro, yo no le estoy diciendo a todos los actores no lo hagan. No, cada quien hace lo que quiera con su carrera. Pero yo no estoy dispuesto a vender mis ideales con eso y he perdido muchas oportunidades y seguiré perdiendo muchas oportunidades. Sí, correcto. De hecho, hace no mucho me mandaron unos castings que era como, venga, queremos que haga estos personajes. No, gracias, es un drogadicto, no, gracias. Claro. ¿Para imagen o para doblaje? Para doblaje. Para doblaje. Bueno, perdón, para un videojuego. Para un videojuego. Entonces les dije, mire, yo les hago los otros castings que quieran, estos no. No, es que son los únicos que hablan español. Perfecto, yo hago los otros en inglés, no me importa. Claro. Entonces, para mí... Es un tema para ti como es un principio, Sí, ¿no? Correcto, porque yo quiero romper esa imagen de Colombia. Claro. Que tiene todo el mundo, que Colombia siempre es Pablo Escobar, drogas, violencia. No, Colombia tiene otras cosas tan hermosas, tiene tierras espectaculares, ritmos, cultura, gente, la flora, la fauna, o sea, la cantidad de aves, de papa, de flores, de todo eso lo tiene Colombia, pero la gente solo sabe lo que los medios muestran. Y eso también es algo que yo no apoyo. Yo no veo series colombianas que tengan que ver con droga, yo no veo nada que tenga que ver con narcotráfico ni con nada de eso. Yo me he visto una serie en toda mi vida que yo haya dicho, oye, eso está bien, que fue El Cártel de los Sapos. De resto, no he visto absolutamente nada por... También para no alimentar eso, ¿no? Correcto. Y eso yo he notado que a lo interno en Colombia sí es bastante rechazado. O sea, la sociedad como que ya queremos olvidar eso y queremos sacar eso de nuestra historia. Y cada vez se vuelve más fuerte y eso es lo que me encanta, que cada vez la gente se está enfocando más en cultura, ya no en venga, esto que pasó y que nos marcó, no, cultura. Claro. Y me imagino que definitivamente, o sea, lo que me impacta de la historia que nos estás contando hoy en el retake, como todas las historias que han pasado por acá, una historia maravillosa, lo que en solo 14 años se fundó en ti, que a pesar de tú tener más tiempo fuera de tu patria, me imagino que has ido muchas veces en ese tiempo, pero realmente vives en Estados Unidos, todavía te constituye, ¿no? O sea, todavía es tu base fundacional. Correcto.
Correcto. Toda esa pasión por la cultura, por el buen hablar, por todo, por las artes, ¿no? En general. Sí, de hecho, muchos de mis amigos dicen que yo soy un fastidio por el tema del hablado, porque es como utilizan una palabra mal o escriben algo mal. Es como, ay, hermano, sé que escribes así. Corrija. Entonces, Claro. ya. De hecho, hay amigos que me dicen, brother, ya, no más. No es más. como, ver, qué pena que vaya. ¿Y cómo haces cuando te toca interpretar un mal hablado en algún comercial o en algo? No, bueno, eso te sí. adaptas, ¿no? Sí, ahí me están pagando, ahí sí no claro, importa. el cliente lo decide así. A Claro. mí me ha tocado hacer cubano, me ha tocado hacer de todo lado, entonces Claro. también me ha tocado hacer colombiano mal hablado y no me importa. No importa, claro. Es lo que diga el libreto, ahí sí ya no lo juzgo, pero Sí. si son mis amigos, a mí me gusta que la gente hable bien, que tengan... ¿Por qué? Porque es que las palabras forman las ideas. Y si uno no tiene un buen vocabulario, uno no tiene buenas ideas. Sí. Entonces, si uno no se sabe expresar con palabras claves, con palabras precisas, con decir lo que uno quiere, entonces uno usa muletillas, se vuelve grosero, uno se vuelve vago en las cosas. Entonces, no, las cosas son como son. Sí. Al final son tus elecciones personales que, bueno, obviamente en el trabajo pues te adaptas a lo que te ofrecen, pero tienes tu propia filosofía. Ahora, vamos a nuestra primera pausa del retake de hoy. Está súper interesante esta conversación con Juan Felipe porque me gusta mucho tu visión. Me gusta mucho y una de las cosas que yo siempre he dicho en mis formaciones, en mis conferencias, tú has estado, de hecho, en alguna conferencia, formaste parte también de la comunidad Una Voz, Mil Historias. Siempre yo les decía que una de las cosas fundamentales es engordar el alma. Y engordar el alma pasa, o sea, tú te vuelves un gran intérprete cuando tienes el alma gorda. Y la engordas ¿cómo? Consumiendo arte, consumiendo cultura, yendo a museos, escuchando buena música, yendo al teatro. Escuchando la música que te guste, no necesariamente puede ser Bad Bunny. Si te gusta Bad Bunny, bien, disfrútalo, pero eso es también un poco de cultura, ¿no? Cultura popular. Pero son referencias. Correcto. Y son los que te hacen un intérprete súper poderoso. Por eso yo creo que es clave en tu formación como artista esa etapa fundacional en Colombia, ¿no? Bueno, ya hay que hacer una pausa en el retake del día de hoy. Hola, soy Luis Carreño, actor de voz, conocido por ustedes por ser la voz del icónico personaje Bob Esponja y otros muy queridos también como Perro de CatDog, Martin Mystery, Max Steel, los príncipes de las películas de Barbie, Tenny Aida en My Hero Academia y muchos personajes más. Por 33 años me he dedicado al mundo de la actuación de voz y quiero invitarte a Monetiza tu Voz. Por primera vez esta formación la vamos a hacer online para toda Latinoamérica. ¿Y de qué vamos a hablar en Monetiza tu Voz? Vamos a hablar del funcionamiento de la industria, lo que yo llamo la psicología de la industria. Una vez nos formamos como talentos, aprendemos a hacer sincro, aprendemos de actuación, aprendemos de acento neutro y de muchas cosas. Una vez que ya estamos listos como profesionales de la voz, ¿qué tenemos que hacer para insertarnos en la industria? De eso vamos a hablar en Monetiza tu Voz. ¿Cómo funciona la industria? ¿Cómo es la psicología de la industria? ¿Cómo se negocia un contrato para actores de voz tanto en la publicidad, en el doblaje? ¿Cómo funcionan los estudios? ¿Cómo consigo mis primeras oportunidades? La fórmula de negociación como concepto. Vamos a hablar de cómo está estructurada la industria de los actores de voz para que puedas vivir de tu pasión. Te invito a Monetiza tu Voz, la oportunidad de profesionalizarte. ¿Ya estás formado, estás preparado o estás muy interesado en conocer cómo funciona esta industria? Nos vemos en Monetiza tu Voz muy pronto. Bueno, tenemos este invitadazo, pero tenemos que recordarles que si ustedes se suscriben a nuestro canal, a nosotros eso no es que nos alimenta el alma, nos abraza el corazón. Porque cada vez que usted levanta el dedito y dice suscribirse, nosotros estamos felices porque esto está llegando y está creciendo. Y cuando ustedes comparten nuestros episodios, por ejemplo, yo esto lo voy a compartir con todos mis amigos colombianos porque tienen que escuchar a este compatriota que está aquí contando. Escuchen a su compatriota qué bien habla de su raza. Entonces eso hace que yo quiera compartir este episodio. Compártelo tú también y comenta las preguntas, las cosas, los comentarios, lo que te provoque decir acerca de esta conversación que tenemos hoy con Juan Felipe Sierra. Y luego de todo eso, si ustedes pueden suscribirse a nuestro Patreon, que hace que este proyecto
de documentar la historia del doblaje latinoamericano a través de entrevistas de largo aliento, paneles y también reflexiones sobre la historia del doblaje latinoamericano, como las que tenemos en Luis Solo, uno de nuestros nuevos formatos. Pues entonces suscríbete al Patreon y yo voy a apoyar a Luis para que esto no se termine. Entonces tenemos dos planes, el plan regular que por solo $3, ya sabes, tienes horas y horas de contenido exclusivo que tenemos en nuestra biblioteca del Patreon. Aparte, interacciones conmigo, videos, ahí estamos todo el tiempo tratando de alimentar nuestro Patreon lo más posible. O puedes ser un productor ejecutivo por solo $10 y participas en el chat de producción, recibes un Funko firmado en tu casa del personaje que más te guste, que yo haya interpretado, por supuesto, firmado y certificado por tinta. Y aparte de eso, tienes otra gran cantidad de beneficios. Visiten nuestro Patreon. Aquí está el enlace. Y continuamos con Juan Felipe Sierra. Mira, ahora yo digo, bueno, este hombre con todo este pequeño, ese adolescente, ya eras un adolescente, con esa riqueza cultural. Bueno, estamos hablando de que hace 17 años... Miami, no sé si llegaste a otro lugar. No, a Miami. A Miami, ok. Hace 17 años, Miami, culturalmente... Choque. O sea, el choque tiene que haber sido descomunal. Entonces, lo primero que a mí me gustaría saber es por qué tus padres o tus padres están juntos. ¿O? No, separados. Ok. ¿Tú viniste con tu madre o con tu padre? No, mi papá ya vivía aquí. Ya vivía aquí. Sí, entonces me vine a vivir con mi papá. Ok. ¿Por qué tu papá en su tiempo tomó la decisión de venirse a los Estados Unidos? Y bueno, ¿y por qué tú entonces obviamente también la tomaste? ¿Qué pasó ahí en la familia que decidieron, mire, Juanfe que se vaya para USA? Bueno, hace 20 y pico de años, en el 2003, hace 22 años, mi papá se vino para acá a vivir. Él ya había venido varias veces por pues, todo el tema de Caracol y toda la cosa. Entonces... mi papá se vino a vivir acá, ya no aguantaba más Colombia, por el temas de nuevo todo ese tema de Pablo Escobar y toda esa cosa. Durante los años 90 a mi papá casi lo matan varias veces por trabajar en Caracol. Pusieron carros bombas enfrente de Caracol, entonces mi papá decía, no, yo ya no puedo con esto. O sea, lo vio de cerca. Lo vio de cerca, de hecho. El tema de la violencia. Correcto, mi papá me decía que todos los días se despedía de nosotros como si fuera la última vez que nos fuera a ver. Wow. Entonces, cuando llegó aquí ya era como que puedo respirar, puedo no preocuparme, no tengo que estar mirando para todo lado por si me van a hacer algo. Entonces, mi papá empezó a construir su propia empresa de computación acá, que la tiene desde hace muchos años. Y, bueno, este no es un buen... este no es un capítulo de mi vida que me enorgullezca. A mí me estaba yendo muy mal en el colegio. Generalmente a mí me iba bien, porque a mí nunca me gustaron las tareas, pero yo era muy bueno en los exámenes. Entonces, yo siempre pasaba... bien. No excelente, pero no ha sido el único que se ha sentado aquí con esas características. O sea, aquí se ha sentado mucho, aquí para empezar por Adrián, que dice que él estudiaba en Venezuela. En Venezuela se iba a reparación. O sea, si tú no pasabas la materia, en el verano te tocaba ir a hacer un examen, que era un examen de toda la materia y tenías que pasarlo para que te la aprobaran. Bueno, él estudiaba nada más para eso. Y tenía buen promedio porque sacaba buenas notas ahí. Sí. Pero él llevaba como 7 para la reparación. No, a mí en Colombia, bueno, y más que todo en los colegios donde yo estaba, era como que se tiró el año. Claro. Chao. Entonces, yo reprobé séptimo, pasé séptimo y me estaba tirando octavo. Entonces mi mamá me dijo, o se va para donde su papá o se va de mi casa. Claro. Quiero vago aquí. Adiós. Con todas las ganas, o sea, y lo respeto de mi mamá que haya tenido los pantalones de decirme, mire, ya no me aguanto más esta vaina. Entonces yo me vine para donde mi papá, y mi papá desde el primer día, mi papá es un tipo muy serio, muy estricto. Entonces, desde el primer día me dijo, mire, yo a usted no le voy a dar tiempo para ser vago. Usted va al colegio, apenas sale del colegio, lo voy a poner a trabajar. Entonces, yo salía del colegio a las 2:30 de la tarde y me ponía a trabajar con mi papá. Entonces, era literal, bueno, sí, gracias, listo, todas las tareas, todo, salga a trabajar instalando cámaras de seguridad, instalando cámaras de internet por oficinas y toda la cosa, volviéndome nada al uniforme. Y llegaba a mi casa molido a hacer tareas. Wow. Y mi papá se sentaba y me decía, mientras yo trabajo, usted hace las tareas ahí al lado mío porque yo no lo quiero ver. Haga las tareas al lado de él.
Entonces, desde los 13 años yo llevo trabajando. Wow. Yo llevo trabajando y fuerte, ¿no? No es como que, ay, sí, yo trabajaba. No, era metas en el techo en la mitad del verano. De hecho, una vez me desmayé del calor. Métase allá, ponga cable, rasguñese, o sea, todo. Entonces, pero creo en mí ese tema de del carácter, ¿no? El carácter, la disciplina. ¿Tú agradeces eso hoy en día? Siempre. Yo se lo agradecí a mi papá toda la vida. Contándole a mi mamá eso era como que, ¿usted le está haciendo qué? No, pues me tocaba. Entonces, sí, tuve la fortuna de conocer gente, profesores que también amaban el arte y amaban el cine. De hecho, uno de mis profesores, que se llama Víctor Fernández, que es argentino, él fue el primero en darme como ese impulso al cine. Entonces él me decía, venga, usted tiene buen ojo, yo quiero cultivarlo, no sé qué. Y él me ayudó a descubrir el amor por el cine, que yo siempre tuve, pero nunca entendía el por qué. Entonces, cómo son los tiros de cámara, cómo mover las cámaras, me llevaba a competencias estudiantiles. Yo, de hecho, gané una en Los Ángeles. Gané una en la Florida y me llevaron a Los Ángeles para eso. Entonces, todo ese amor por el cine nace. ¿Competencias de qué tipo eran? Eran como... De cine estudiantil. Wow. Entonces nos ponían a hacer... ¿Quién tenía más conocimiento? No, eran festivales de 48 horas. Oh. Entonces nos decían, el viernes nos decían, mire, tengan algo preparado, pero no, o sea, estén abiertos a que cambie cualquier cosa. El viernes por la tarde nos decía, mire, nos daban el género, nos daban un prop y nos daban una frase que teníamos que decir y un personaje. Entonces, digamos, el género era comedia, el prop era un vaso, la frase era como, uy, tengo mucha sed, y el personaje se llamaba Patricio. Entonces todo lo teníamos que incorporar a lo que ya teníamos escrito, que tendría que adaptarse a cualquier género. Y lo tenías que producir en 48 horas. 48 horas. Y éramos todos estudiantes. No podemos tener ayudas de los profesores. Wow. Todos éramos estudiantes, de los camarógrafos, directores. Cinemax, que es un canal de cable, en una época lo hizo y se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era una competencia parecida, que era en 48 horas, tenían que hacer un corto. Me imagino es ese concepto. Sí, eso es muy común. Eso es muy, muy común. Y de hecho he participado en varios. En la universidad también participo en varios. De hecho, para mi tesis de la universidad me tocaba hacer eso. Que no, literal, desde el jueves por la... Ay, gracias. Desde el jueves por la tarde hasta el lunes por la mañana no dormí. ¡Wow! Porque bueno, en la producción, la filmación... Edición, porque nosotros, a mí... Había que hacerlo todo. Había que entregar el producto terminado. Todo. Entonces, todo en el colegio... mis prioridades eran más que todo el cine. Yo quería hacer cine. Nunca me gustó dirigir, pero sí era como que yo quiero estar detrás de la cámara, yo quiero ver, yo quiero interpretar mediante la cámara. Estar enfrente de la cámara, no, la verdad, 5, pero estar haciendo movimientos de cámara, tiros de cámara, fotografía. Entonces ahí aprendí todo eso en el sistema de aquí del colegio de Estados Unidos. Qué interesante, porque... una de las cosas bonitas que tiene la educación aquí, que tiene sus fallas, como en todos los países, es que intenta ver qué te gusta y trata de como alimentarte ese camino, ¿no? Correcto. Para que tú, bueno, pues ya tú empieces a entrar en contacto con lo que te apasiona desde temprana edad, ¿no? Y esas personas claves siempre las tenemos en la vida de los artistas, y ese profesor que tú acabas de nombrar es sin duda alguna es un imprescindible en tu vida, ¿no? Todavía de vez en cuando a veces nos hablamos. Él estuvo trabajando para el canal PBS. Ajá, PBS, sí. Que ya lo están acabando. Lamentablemente. Lamentablemente. Un gran canal. Muy buen canal. Sí. Y de hecho, él por mucho tiempo en PBS ayudaba a traer estudiantes como para hacer pasantías a PBS, y de ahí de PBS ya se lanzaban para otro canal. Wow. Entonces, sí, el tipo siempre ayudando a los jóvenes. Claro, pero ¿cómo hiciste tú? Porque fíjate que hay varias combinaciones que te dan mucha fortaleza a ti como profesional, y es la cultural, que es la primera que tú nos cuentas de Colombia. Luego está el ingrediente familiar, la formación de tus padres. Correcto. Esa dureza que cuando uno es adolescente dice, Dios mío, ¿por qué tienen que ser tan duro conmigo? Pero que después dice, gracias, porque me hiciste una persona fuerte, ¿no? Y yo creo que eso en esta carrera es fundamental. Es una carrera muy dura. Mucho. Y después está los personajes que vienen, los padrinos que uno tiene, ¿no? A lo largo de la vida. Correcto. Yo creo que esa combinación te ayudó mucho, pero
una vez tú estás con tu papá instalando cables, ayudándolo en su empresa de computación, cómo incorporas, y por otro lado va navegando el Juan Felipe artista, que va obviamente descubriendo todo lo otro. En algún punto tienes que decirle, mira papá, ya no me puedo andar montando en los techos todo el verano contigo porque yo tengo esta intención, me gusta esto y esto es lo que quiero hacer. Me imagino que no fue tan complicado para tu papá viniendo él de estar muy cerca del medio, o ¿cómo fue? La verdad, yo dejé de trabajar con mi papá en el 2018. O sea, todo el colegio y la universidad trabajé con él. Y de hecho todo eso me ayudó a conocer gente de diferentes medios con perspectivas diferentes de cómo se maneja la plata, cómo no se manejan los medios, porque conocí una señora, se llamaba Janet Cowan, era una celebridad en la radio aquí en Estados Unidos, música espectacular, entrevistó a cuánto artista quisieras en los años 50, 60 y 70. ¿Y la conociste en dónde? Era cliente de mi papá. Entonces la señora, maravilla. Una señora tenía una pared llena de cuadros de Sammy Davis Jr., wow, Elvis Presley, todos los que tú quisieras de la música y de la radio en ese momento, todos los tenía. Entonces yo decía, esta señora es una eminencia en la radio. Claro, ¿no? Además estuvo en contacto con leyendas. Correcto. Y la señora, como si fuera mi abuelita, eso me hacía galletitas, me enseñó a tocar un poquito de piano. La señora con los dedos todos llenos de artritis y tocaba piano, pero espectacular. Entonces también conocí gente de la televisión, actores, etcétera. Entonces siempre estuve en ese contacto. Entonces para mí como que asociar eso siempre estuvo ahí. De hecho, varios actores le decían a mi papá, venga, métalo. Y muy sabiamente mi papá dijo, no lo voy a meter. Y no lo voy a meter en Telemundo, no lo voy a meter en Univisión. ¿Por qué? Esto lo vine a aprender después. Si un actor empieza por Telemundo o por Univisión, en el ámbito anglo es muy mal visto. Sí. Entonces mi papá quería decir, no, yo quiero que usted empiece en otra cosa. Si va a empezar, empieza en otra cosa. Sí. Porque no quiero que sea como que, viene de Telemundo. No, gracias. Y es curioso, es interesante porque yo, mi hija pequeña, Marcela, ya tiene 10 años, bueno, ya tiene 11, la verdad, recién cumplido. Ella está mostrando, a diferencia de mi hijo mayor, inquietud por este oficio, ¿no? Y yo pienso que su carrera, si decide hacerla, por ser nacida y criada aquí, es totalmente diferente. Y correcto, eso creo que era lo que tu papá quería. Correcto. Porque ella se tiene que ir a Nueva York a estudiar al instituto allá o a Boston o alguna buena escuela de acting y entrar en el sistema americano de los actores. O sea, correcto, no otra cosa que es muy ajena a nosotros. Correcto. Y eso creo que era lo que tu papá visionariamente lo que vio. Me dijo, si lo dejo haciendo, lo meto en Telemundo, que haga cositas aquí, se queda en ese universo latino. No tiene nada de malo. Nada de malo, es una industria gigante. Correcto. Pero a lo mejor decía, tiene la oportunidad de, quiero que vea otras cosas. Sí, correcto. El tema era que mi papá me decía, usted sabe mover, o sea, tiene calle en Colombia, quiero que tenga calle estadounidense. Entonces mi papá me decía, yo no quiero que usted se quede en la casa jugando videojuegos o viendo YouTube. Si no está trabajando conmigo, lo quiero ver en la calle, conociendo gente, haciendo negocios, jugando fútbol, lo que sea. Pero lo quiero ver en la calle estadounidense. Y sí, Miami no es Estados Unidos como tal. Pero yo crecí entonces también en las calles en Estados Unidos. Sí. De hecho, cuando yo te conocí, tú eras una persona ya con mucho crossover. Siempre has sido ya. Sí. Yo en ese tiempo no tenía, yo ahora tengo un poco más, pero en esa época no tenía muy poco crossover. Era muy todavía venía yo llegué aquí a los 39 años. Entonces, obviamente, tenía mucho, pero sí notaba que tú entendías el tema americano bien. Y quizá por ese trabajo, ¿no? Y es que también en el colegio en el que yo estaba, que era un colegio anormal completamente, porque tenía los ricos más ricos y los pobres más pobres. Entonces yo me la pasaba en apartamentos ultra mega lujosos de millones de dólares, en piscinas que costaban más que tu casa. Sí, tan solo un cuarto era más grande que mi casa. Exacto.
Y también estaba en un barbecue con gente pobre que para mí, o sea, dar un pedazo de carne para ellos era dar la vida, eso era dar una parte de su cuerpo. Entonces, los lujos más lujos, pero para mí esto me encantaba porque lo sentía de verdad. Claro, uno también la pasaba bueno con los megacarros y las megaviejas y los mega... Pero para esto era como que, miércoles, me están dando un pedazo de carne como si fuera un hijo de ellos. Sí. Entonces, aprendí a manejar los dos mundos. A manejar el mundo de los ricos donde todo tiene que ser, sí, no, ay, tal vez, como que con guante de seda. Y aquí que esa mano seca y hágale papi, ¿qué es? ¿Cuántos son? Entonces me dio, por eso en ciertas cosas puedo interpretar ambos, porque conozco la vida de ambos. He estado en esos círculos de ambos, donde los ricos todo es, necesito que esto sea ya y tiene que ser ya y se cumple y como debe ser. Claro. Y esto que es la rumba, la diversión, el no tomarse la vida tan en serio, el gozarse la vida, que cada minuto cuenta, es como que me encantan ambos. Es el principio de que el que dice que bueno, el actor se alimenta de la vivencia, ¿no? Sí. Y es lo que te da la base. Sí, yo, un profesor mi profesor de universidad que hace pocos días se llama Andy Quiroga, él decía que es como una bolsa de herramientas. Sí. Entonces que uno con esa bolsa de herramientas, uno la llena, la sigue llenando de herramientas. Sí. Y en el momento que uno necesita, uno mete la mano, pobre, listo, aquí tengo la herramienta del pobre. Rico, aquí tengo la herramienta del rico. Latino, aquí tengo la herramienta del rico, del latino. Inmigrante, aquí tengo la herramienta del inmigrante, porque pues yo fui inmigrante mucho tiempo. Yo fui inmigrante 6 años casi. Bueno, todavía sigo siendo migrante. Claro, sí, pero en otro estatus ahora, correcto. claro. Entonces, yo de todas maneras, siendo migrante ilegal, yo seguía yendo a rumbas. Yo me iba a rumbas, a bailadas, a no sé qué, pero siempre apenas medio se armaba ahí. Mientras 12 estaban gritando, ya estaba yendo para mi casa. Claro. Entonces, aprendí también esa perspectiva del migrante de pilas, ¿qué hubo? ¿Cómo están? ¿Dónde están? ¿Quién viene por ahí? ¿Quién viene por ahí? Uy, policía, chao. Chao, claro. Yo no iba a arriesgar mi pellejo por nadie. Claro. Por nadie. De hecho, aquí yo tengo un tatuaje que dice por nada ni por nadie, que es una frase que mi papá me ha enseñado toda la vida. Claro. Y eso es para todo. Como Claro. que sus ideales, o sea, el compromiso conmigo mismo de, papi, por nada ni por nadie, ni por plata, ni por viejas, ni por nadie. No, claro. Los valores ante todo. Correcto. Sí. Y ahorita tienes buena relación con tu papá, comparten todas estas experiencias que vas logrando. Hace unos días me metí una muenda en pool. Uy. ¿Qué es muenda? ¿Qué es muenda? Muenda me dio una paliza. Sí, una paliza. Sí. Te ganó, pues. Pero por lejos, mucho, por lejos. O sea, terminamos 6-3. Claro. Entonces, sí, yo comparto con mi papá, hablo, a veces nos peleamos, pero es lo normal de la vida. Es lo normal de la vida. Ahora, esta parte me interesa sobremanera. ¿Cómo llega esa pasión por la actuación de voz? Porque, bueno, obviamente ya habías hecho teatro, los cortos del colegio, la universidad, las competencias, me imagino. ¿Terminaste estudiando relacionado a las comunicaciones? Sí, terminé estudiando cine. Cine, perfecto, cine. Ya tú, de frente. Sí. Ya no había duda para dónde tú ibas, cuál era tu camino. Pero ¿en qué momento tú dices, oye, qué interesante este tema del voice acting, ¿no? Porque en tus últimos años de carrera, estos últimos 5 años diría yo, tú te has enfocado mucho en la carrera del acting, del voice acting. Sí. Sé que has seguido haciendo cortometrajes, has trabajado en producción en cine, en varias cosas, pero es uno de tus nortes más importantes, la actuación de voz. Sí. ¿Cómo llegó? ¿Qué empezaste a ver tú en el entorno que dijiste, oye, esto me gusta y cómo te fuiste metiendo, ¿no? Bueno, voy a robarme una frase de un actor de voz americano que se llama Nolan North, que el tipo dice, a mí ahora me pagan por lo que me la pasaba en problemas cuando niño. Claro. Cuando niño me metía en problemas por andar haciendo voces, haciendo no sé qué, y ahora me pagan por eso. Cuando estaba en la universidad estaba haciendo teatro, como también trabajo estaba haciendo videos musicales y le estaba haciendo los videos musicales a nuestro gran amigo Juanca Jurado. Juanca Jurado, claro. Estábamos haciendo un video musical para él y el man me dice, bro, que Majito, María José Esteves, que estaba acá en el retake de que la familia amo con toda mi alma. Claro que sí.
Juan Camilo me dijo, brother, tienes buena voz. ¿Alguna vez te ha interesado la actuación de voz? Y yo, Pero tú habías llegado a Juan Camilo Jurado, que es un cantante colombiano. gran cantante. Y también es un gran, ¿cómo se llama? Editor de audio y productor de audio también. Mucho conocimiento de esa y dirección de voces también para publicidad. Para publicidad. Con mucho conocimiento. ¿Cómo llegaste a él? Por comunidad. Por un amigo nuestro que Ajá. se llama Andrés. Ok. Él estaba dirigiendo los videos Los videos a él. Y yo estaba haciendo cámara para esos videos. Ok. Entonces, estábamos en el apartamento de él, que tenía la parte de arriba, él vivía en el último piso, entonces todo el techo era para él. Entonces él hacía los videos ahí. Sí. Y estábamos haciendo varios videos. Y me dijo, brother, tienes buena voz, ¿te ha interesado lo de la actuación de voz? Y yo, ¿qué es eso? No, mira, alguna vez has preguntado que las... Y yo, pues la verdad, yo las repetía, pero yo ni jamás me había dado cuenta que eso era una persona. Tú las repetías, pues las oías y imitabas al locutor. Sí, exacto. Jugabas pues con eso. Correcto. Mi familia siempre me ha dicho que yo me sabía todas los guiones de todas las películas y de todos los animes. Entonces, cuando llegué a eso, Majo, él ahí mismo le dijo a Majo, hazle una prueba para que lo mandes a donde yo trabajo y dime si está listo o no. Entonces ella le dijo, listo, llégate tal día a tal estudio, que ella estaba trabajando con Frank. Ajá. Ella era directora de las clases. Y de voces de marca. De voces de marca. Con Frank Carreño. Entonces ella estaba dando clases ahí y me dijo, vente a voces de marca y yo como que te hago una pequeña evaluación. Y yo, bueno, listo. Entonces llego, ella estaba en clase en ese momento y de hecho paró la clase y me dijo, ven, quiero que lo hagas tú con el resto. Y todo el mundo me miró como, ¿cómo? ¿Y quién es o qué? Entonces, hice ahí, me acuerdo que era una escena de Madagascar, donde era la cebra cantando y moviéndose y no sé qué. Y básicamente no hiciste el curso, sino que básicamente te hizo como la prueba, ¿no? Correcto. Entonces hice eso, me dijo, mira, necesitas esto, pero tú ya estás, básicamente. Y yo, bueno. Yo nunca había aprendido cómo hacer técnica vocal, por teatro, pero no como para micrófono. Entonces me dijo, no, listo, llamó a Juan Camilo, mira, mételo. Bueno, entonces me metió. ¿Te metió en dónde? En Bohemian. En Bohemian Sound. Bohemian Sound. Que era una... Es la agencia que todavía me representa, que es una de las agencias más grandes del sur de la Florida. Ok. Entonces llego... Agencia de casting para actores de voz. Para actores de voz, para comerciales. Para comerciales, sí. Para advertising. Para advertising. Entonces llego y me dijo, bueno, fírmate estos papeles, conozco también a Juan San Martín. Y empiezo. Entonces, audicionando todos los días, 6 meses, todos los días, y no me ganaba nada. Casting. Y en esa época había un volumen de casting importante. Altísimo. Todos los días teníamos. Y yendo, y nada. Faltando como una semana para los 6 meses, yo dije, yo voy a renunciar a esto. O sea, no. Si llevo haciendo casting 6 meses y no me gano nada, pues ¿qué estoy haciendo? O sea, porque estoy perdiendo mi tiempo. Si estoy gastando gasolina, gastando tiempo, me toca salirme del trabajo para venir a hacer castings que nunca me dan, qué fastidio. Y faltando una semana, Juan Camilo me llama. Me dice, brother, te ganaste un casting de Sprint, que es Unión. Y yo, ¿qué? Me dijo, sí, yo mandé tu demo y me dijeron, llámeme a este man y yo, bueno. Me dijo, bueno, grabas la otra semana. Perfecto. Me llama a la hora. ¿Se puede decir groserías? Sí, claro. Bueno. Me dice, marico, ¿tú qué putas hiciste? Y yo, ¿qué? Me dijo, me acaban de llamar de McDonald's que te quieren. Yo jamás había visto que una persona no hiciera ningún comercial y tener 2 comerciales Unión en el mismo día. Y yo, pues... Nada. Me tocó, pues. Sí, lo gané. Entonces me dijo, la otra semana grabas Sprint y el día siguiente grabas McDonald's. Y yo, bueno, qué bacano. Fui y empecé a hacer eso. Y años después, ya después de empezar con la carrera y eso, estábamos sentados aquí, Luis. Me presentan en una de esas fiestas que siempre hacían los viernes. Claro, porque déjame aclarar una cosa. Porque yo cuando te pregunté, ¿y qué es Bohemian? Y tú me miraste así como, ¿por qué me preguntas eso si tú trabajabas ahí?
es porque les tengo que contar. Tú tienes que contarle a la audiencia porque es parte de tu historia, pero yo formo recibo casting de la gente de Bohemian cada cierto tiempo. En esa época yo estaba muy metido también en ese trabajo. Por eso que él dice ahí, en ese entorno, es cuando nosotros nos conocimos y continuamos. Yo ya había conocido a Luis un par de veces y me dijeron, no, la voz de Bob Esponja fue como chévere. La carta de presentación. Sí. Entonces, pero Bob Esponja para mí no fue tan cosa, entonces fue como bacano. O sea, sí, yo me vi Bob Esponja, pero decía, bueno, chévere. Y estábamos en el 2018 viendo un partido de Colombia, creo que era contra Argentina o Brasil, no me acuerdo, en un sitio argentino que se llamaba Pinch Me, ¿te acuerdas? Ajá, en el restaurante. En el restaurante, sí. Que vendían unos quesos fritos más buenos. Sí. Entonces estábamos un poco de gente y estábamos viendo el partido y yo, Luis, hermano, quiero hacer doblaje, no sé qué hacer, no sé qué. Tú me miraste y me dijiste, bueno, llégate el martes que yo soy director. Y yo, ¿ah, sí? Me dijo, sí. Yo estaba trabajando en BKS en esa época. No, estabas en ese momento estaba en The Kitchen. Y me dijo, llégate aquí a tal estudio que se llama The Kitchen y llégate. Y yo, así como así, me dijo, sí, llégate. Ah, bueno. Entonces llegué y ahí fue cuando me hiciste el casting para Dolph de I Am Frankie. Ajá. I Am Frankie de Nickelodeon. De Nickelodeon. Exactamente. Y fue como, bueno, vas a hacer este personaje, que es un personaje así, asá. Bueno, yo estuve mucho tiempo haciendo clases con Raúl Arrieta. Raúl Arrieta, porque una de las preguntas que tengo pendiente hacerte, que creo que este es buen momento para meterle esta pregunta, es ¿cómo trabajaste el tema del acento? Porque obviamente quizá para alguna publicidad te pueden decir, no, queremos un colombiano, perfecto, sí, no hay ningún problema. Pero para el tema del acento neutro, del español latino que llaman en el doblaje, y ya me estás respondiendo un poco porque Raúl trabajaba mucho eso. Sí, correcto. Y cómo fue ese proceso, ¿no? Porque tienes que haber hecho una pulitura de acento. Claro, yo empíricamente por andar repitiendo tanta película, tanto doblaje, tanto anime, porque yo siempre he sido fan del anime. Sí. Sí tenía cierto acento neutro, pero pues no sabía que eso era acento neutro. Claro. Entonces, con Raúl Arrieta, Juan Camilo me dijo, brother, vete para donde Raúl, tú le dices que estás con nosotros, que te dé un descuento y nosotros te hacemos como que te apoyamos a que sigan las clases. Yo, bueno, claro. Fui a donde Raúl, me dijo, mira, vas a hacer esto y esto. Todavía, de hecho, tengo las páginas que él me daba para ciertas letras que me tocaba trabajar. Menos mal yo no me como las S's, entonces para mí eran las últimas D's, como por ejemplo posibilidad. Claro. Entonces yo digo es posibilidad. Claro. Entonces las posibilidades, las C's que suenan como K's, de dónde sale la voz, etcétera, etcétera. Entonces él me enseñó mucho de las técnicas y mucho de neutralizar el acento. Y ya llegó un punto en donde me dijo, brother, yo ya no tengo nada más que enseñarte, dale. Ah, bueno, listo, chao. Práctica y grabación, claro. Práctica, sí. Entonces ahí fue cuando, más o menos por esos tiempos. Porque yo sí recuerdo cuando grabé contigo por primera vez que sí tenías ya un acento bastante trabajado. O sea, ya tenías un neutro bastante bueno. Por ahí había que corregir alguna cosa como se corrige normalmente, pero sí ya tenías un acento muy bueno. Y empieza tu era del doblaje. Pero antes de empezar con las historias de la carrera de doblaje y acting voice o de actuación de voz de Juan Felipe Sierra, tenemos que hacer otra pausa. Sí, otra pausa. ¡Ey! Perdón que interrumpimos nuestro retake de hoy, que por cierto está maravilloso y estamos súper contentos de tenerlos a todos acá. Es que les quiero darles una muy buena noticia. Tenemos un nuevo patrocinador en el retake, se llama Collect Toys. Collect Toys es una tienda online gigantesca, distribuidora gigantesca de figuras de colección, Funkos, mochilas, carteras, playeras, todo licenciado de tu personaje, tu serie favorita, los coleccionables ideales para la cultura geek. Todo eso lo tiene mi gente de Collect Toys. Ellos están ubicados en mi amado Monterrey, en México, pero tienen distribución para toda la República Mexicana. Así que si tú quieres un Funko como este, por ejemplo, como el de Tenia Ida, y lo quieres que te llegue a tu casita y para tenerlo y llevarlo a tu convención para que yo te lo firme o para que el actor de tu preferencia lo firme, Collect Toys es la solución.
Y dije promoción porque tenemos una promoción maravillosa con nuestros amigos de Collect Toys y tengo que agarrar aquí la seña porque es muy importante. Con el código RETAKE en mayúscula, todo en mayúscula, ese es el código, RETAKE en mayúscula, tienes un 15% de descuento en tu primera compra en Collect Toys. collecttoys.com/discount/retake. Igual lo vamos a poner acá en la información de este episodio. Collect Toys, todo lo que necesites para honrar los personajes que amas, para hacer crecer tu colección. Ahí lo tienes. Funkos, recuerda, buenas figuras y todo lo que quieras de tu personaje favorito y con distribución para todo México. Y tenemos que hablar de este recinto, The Astro Studio, theastrostudio.com, la casa de los podcasts en Miami, la casa de los sueños. Aquí se hacen podcasts maravillosos, Chiste Interno, se hace en Defensa Propia, de Pura Madre, creo que se llama el de Michelle Darnacesian, el Retake, la casa del Retake, es un lugar maravilloso para desarrollar proyectos y bueno, si te gusta, si tú quieres, theastrostudio.com. ¿Qué te parece el estudio? ¿Cómo te lo imaginabas así? ¿Cómo fue impactante para ti? Porque ya tú ves el Retake. Sí, y entonces, sí. Tú decías, bueno, ¿cómo será? Y ya ahora estás aquí. ¿Qué opinas de The Astro Studio? Bueno, la verdad yo pensaba que era así un espacio un mega inmenso. Sí. Entonces, cuando lo vi fue como, es un poco más pequeño de lo que pensaba, pero no importa. O sea, de todas maneras es esto. La magia de la cámara. Sí, correcto. Sí. Súper profesionales todos. Llegué y de una vez me dijeron, mira, pon este código, haz esto, llega aquí, bueno, ya, eso ya está milimetrado todo. Entonces, muy chévere, muy qué chévere. Bueno, felices de tenerte aquí, Juanfe, de verdad que chévere que estés en el Retake y que celebremos tu carrera. También en esta galería de actores que han pasado y que van a pasar, faltan muchos por pasar acá. Entonces, para que eso pase, tienen que suscribirse al canal claro. de YouTube, que simplemente botoncito de suscribirse. Juanfe lo hizo de los primeros. Él cuando lo vio, oye, Luis está haciendo un podcast. ¡Pah! Voy a suscribirme para apoyarlo, comentar. Oye, qué bonita historia. Juanfe, yo también viví eso. Oye, yo estoy en Miami, ¿cómo puedo hacer? Él va a estar leyendo sus comentarios, sí, claro. Y va a estar ahí, oye, pendiente. ¿A quién le puedo contestar? Les va a contestar también en sus redes sociales y todo eso porque estamos haciendo comunidad. Claro, al fin y al cabo claro. Es networking, es comunidad, y eso es lo que buscamos hacer. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y también a nuestro Patreon para que apoyen el crecimiento de el Retake. Ahí tienen el link. Bien, aquí está. Bueno, empieza tu carrera en el doblaje y ahí yo creo que tú haces un descubrimiento importante, ¿no? Tú dijiste, wow, ¿qué es esto? Yo quiero esto para mi vida. Sí, para mí, yo siempre se lo digo a todos mis amigos, para mí el estar dentro de la cabina es como mi Narnia y estar afuera es como el resto. Para mí entrar a la cabina es mágico, es espectacular, es donde puedo expresar todo lo que tengo dentro de mi alma y sacarlo a un micrófono y que salga. Claro. Yo amo hacer doblaje, amo hacer voiceover. Para mí esto es un goce de la vida. Y tú disfrutas desde, por ejemplo, en el caso de los voiceover publicitarios, es más el tiempo que uno invierte haciendo casting que realmente grabando, ¿no? Correcto. Como yo siempre he dicho, nuestro trabajo en el mundo de la locución publicitaria es hacer casting. Correcto. Ese es tu trabajo. Y después salen como cotufas que explotan, alguno que quedaste aquí, quedaste allá. Sí. Y no sé qué, y bueno, tú ahí vas acumulando como para vivir de tu pasión, que bueno, que se te dé un casting ahí. Pero el doblaje nos da algo muy mágico, que es la capacidad de transformar vidas, de marcar generaciones con proyectos maravillosos. Tú empezaste en Niall Frankie, tú empezaste bien, pues empezaste en un proyecto de Nickelodeon, un proyecto, un live action chévere, que creo que tuvo un par de temporadas, y creo que te ayudó mucho a formarte y a empezar a hacer los primeros trabajos que te ayudaron luego a llegar a los otros proyectos. Correcto. Ahora, tú comentabas hace un ratito que eras un apasionado del anime. Siempre te gustaba consumir anime. Siempre. ¿Cuáles veías principalmente? ¿Dragon Ball? Bueno, los protocolarios, Digimon, Pokémon, Dragon Ball, Sakura Card Captors, Inuyasha. Okay. Pero a mí me gustaban. Había un canal que se llamaba Animex. Ajá, claro. Yo Animex. Trabajé mucho ahí. A mí, precisamente, ahí va una pequeña historia nerd.
yo ya había trabajado contigo Ujú. como en 2 o 3 proyectos y tú estabas grabando un documental antes de sentarnos a grabar. Ujú. Y tú me dijiste, brother, tengo que grabar un par de líneas, ¿me esperas? Y yo, sí, claro, claro. Yo nunca te había escuchado hacer doblaje. Ujú. Siempre, pues sí, escuchando hablarte normal. Y cuando hiciste la voz de doblaje, me acuerdo que me entra un escalofrío que yo decía, algo, yo conozco esta voz. ¿Por qué yo conozco esta voz? Y me puse, eso fue un viaje, como un Ratatouille, viaje. cuando Sí, sí, sí. come. Así, y yo, claro, este man está, ta. Y yo me acuerdo que me senté y me puse pálido porque, y tú me dijiste, ¿estás bien? Y le dije, Luis, brother, tú eres la voz de mi infancia. Tú no sabes la importancia que tienes para mí. Y me puse a llorar, me acuerdo, Claro, me puse a llorar. sí, Y tú, un brother, bonito ¿pero qué? momento. Y yo, no, espérame. Para mí, los proyectos más oscuros que casi nadie ha visto, para mí es como que esos son los que a mí más me encantan. Sí. Wolf's Rain. Wolf Rain, maravillosa. Me fascinaba serie. Wolf's Rain. Get Backers. Get Backers, yo lo amo con el Dr. Sí, Chacal. El Dr. Chacal, Uf, Kurodo Akabane. Kurodo Akabane. Sí, sí, sí. Scryed. Scryed, Uf, claro. Sí, Scryed, sí, sí. yo amo Scryed. Es que toda esa es la época de Azuma. Animaniacs y de también que fue como que se solapó uno que se llamaba Locomotion. Locomotion, sí, claro. Y luego sí que se transformó en Animaniacs, no, en Animex. Animex, Ujú. que era puro anime. Que era puro Para la anime. época era bien visionario porque no era en este momento que está viendo el anime ahora. Sí, correcto. Estaba sembrando el anime en América Latina. Esa era una franja de como de 3, 4 horas Sí. a lo último de la noche, o sea, Sí. de 7 a 11. Sí. Donde pasaban también pues los protocolarios y también pasaban Wolf's Rain, también pasaban había uno que se llamaba Burst Angel, muchos animes. Muchos, sí, sí, sí. Entonces cuando yo te escuché la voz y yo decía, ¡ah! Claro. Yo conozco. Por esa época hicimos El Príncipe del Tenis también, que El era Príncipe del- Momoshiro. Sí, claro. Pasaban tanto el príncipe, Sí. del príncipe del tenis que yo decía, yo detesto el príncipe del tenis. Sí, porque El Príncipe del Tenis era de esos animes deportivos, como Sí. goleadores, Como supercampeones. y había uno de béisbol también. Sí, Y había uno de básquetbol también, Sí. Grand Slam. Sí, sí. Que el prota es René García. René García, el de sí. Grand Slam. Sí. Sí, no, hay muchos animes. Se me está yendo uno, Había Slayers, que también fue muy conocido, los justicieros, Slayers de esa época. Bandred, Bandred. que tú eras el doctor. Sí, imagínate, Sí. no lo recordaba. No, ese para mí es Bandred. espectacular, Sí, Bandred. sí. Que también estaba esta... Ay, sí, eso se hizo en Venezuela. Estaba... Ahí probablemente estaba Heidi Barbosa, estaba Maite Guedes. Maite Guedes, claro, que hacía un claro. personaje que era Meia o Yura, no me acuerdo, Yura. Sí. Yura, Sí. No, esa fue una época de animes maravilloso. Pero yo comento esto porque siendo tú tan fanático del anime, yo me acuerdo mucho de la llegada de un proyecto de My Hero Academia a The Kitchen. Ya tú tenías que 1 año o 2 en The Kitchen. No, más, yo ya ¿no? tenía... No, mentira, yo llevaba año y medio. Año y medio en The Kitchen. Llega este proyecto que como yo no era tan conocedor del anime, yo lo veía como, pero sí sentía que había todo, mira, tal cosa, lo que viene y tal, no sé qué. Y se hablaba de un cliente que en ese tiempo era, ahorita, Funimation. Funimation, una plataforma de puro anime. Sí, era la distribuidora más grande de anime del mundo, sí. Lo que nos habían dicho era que todo iba a ser doblado ahí. Y yo decía, bueno, no sé cómo vamos a hacer, porque nosotros somos elenco pequeño aquí, pero bueno, llega My Hero Academia. A mí me llaman a hacer el demo, pero en el demo yo hago un figurante, un estudiante. Pero bueno, luego me comunican que vamos a recibir la serie, y cuando dicen que vamos a recibir la serie, pasan días y tal, y un día me llama Rómulo Bernal en la noche y me dice, ya tengo tu personaje, es este. Bueno, yo averiguo, me entero, me recuerdo que por Katy, la hija de Patty, que conocía mucho el anime, no, eso es muy buen personaje, tal, no sé qué, y tal, no sé qué.
Pero tú siendo un conocedor del anime Ujú. y un fanático del anime, cuando a ti te comunican que tú vas a interpretar a Todoroki, que es uno de los protagonistas de la serie, Ujú. ¿cómo fue eso para ti? Oh, ¿Y cómo es esa historia? bueno, yo me enteré meses antes, a eso de abril del 2019. Rómulo me dijo, brother, está llegando un paquete de varios animes y quieren que nosotros hagamos este. Y yo, ¿en serio? Yo ya era fan de My Hero Academia en ese momento. Y yo, ¿en serio? Me dijo, sí. Y yo amo, perdón, yo amo ese anime. Y me dijo, ¿qué personajes son buenos? Y yo, no, tal, le nombré eso todos. En ese momento estaban en la temporada 3 o 4. 3, la tercera temporada. Estaban terminando la tercera temporada. Y entonces yo le dije, brother, no, bacanísimo, me avisa, no sé qué. Y mes a mes yo, brother, estaba cada vez que grababa, brother, ¿qué han dicho? No, no han dicho nada, brother, ¿qué han dicho? No, no han dicho nada, brother, no, no han dicho nada. Y yo, me avisa. Sí, claro. Llega diciembre. Yo en ese momento estaba trabajando como fotógrafo profesional para eventos. Y me acuerdo que estaba manejando hacia Tampa, que para los que no viven en la Florida, Es un viaje. es un viaje de 4 horas. Sí. Y yo estaba yendo y me llama Rómulo. No, me escribe por Instagram Rómulo. Me dice, brother, nos lo dieron. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así, tata? ¿Qué personaje? Me dice, no le voy a decir. Y yo, no me puede dejar así. A Rómulo le encanta hacer eso. Una semillita y no le digo nada. Te deja colgado. No, y yo como buen hijo de la telenovela latinoamericana, yo no, cuénteme, no me deje así, no me deje en suspenso, por favor. Entonces, no me dijo, yo le aviso cuando llegue. Y yo, bueno, listo. Pasó el tiempo, llegó enero y me dijo, brother, necesito que se estudie el episodio tal y por cuál. Ok. Y yo miro esos episodios y yo digo, Todoroki está bastante en esos episodios. No puede ser. No puede ser. ¿En serio? ¿Me lo va a dar a mí? Ok. Yo no dije nada. Me puse a ver los episodios, me los estudié, dije, claro, porque puede ser este, puede ser el otro. Y llegué y me dijo, bueno, voy a ser muy sincero con usted. Su personaje es Todoroki. Y casi me privo. Y yo, no, ¿cómo así? ¿Cómo me van a dar semejante personaje? Yo llevo 1 año y medio haciendo esta vaina. ¿Cómo? Me dijo, brother. Yo le pregunté a María José Esteves y a un par de personas más. Y María José me dijo, Juan Felipe le hace ese personaje. Ese mantiene ta. Y yo, Majo dijo eso. Me dijo, brother, casi me regañó para que te diera ese personaje. Y yo, ok. El día que iba a grabar fue cuando cerraron todo aquí en Estados Unidos por COVID. El día que ibas a grabar tu primer episodio. Mi primer episodio. Cierran todo el lockdown de Estados Unidos. Cae la pandemia. La pandemia cae y chao todo el mundo. Me llaman de The Kitchen y me dicen, mire, está pasando esto. ¿Usted quiere venir a su propio riesgo o quiere grabarlo en su casa? Que yo ya tenía mi sistema de casa. Y les dije, no, yo quiero ir. Yo no lo voy a hacer en mi casa, ni loco que estuviera. No, claro. Lo podías perder, quizás. Claro. Bueno. Entonces les dije, no, yo voy. Perfecto. Que yo fui uno de los como 5 o 6 actores que quiso ir. Entre esos yo también. Entre esos tú. Y entre esos también Ernesto, entre esos Sebastián, etc. Entonces fui. Me dijo, bueno, brother, empecemos. Empecé a grabar, Y me dijo, brother, te necesito para otras voces. Y yo, bueno, listo, las que sea. Éramos 10, 12 gatos haciendo toda una serie. Claro, por eso fue tan criticada la primera temporada. Las primeras 4. Sí. Porque las primeras las primeras 2 fueron las más criticadas porque éramos los 10 con gatos lo que teníamos. Sí, claro. Sí. Y a veces cuando me dicen, no, pero es que ustedes fueron 48 personajes. Y claro, ¿cómo íbamos a hacer menos? Sí. Habíamos 12 actores haciendo todo. Sí. Que yo siempre lo he dicho como uno de los beneficios que tiene Miami como industria para el doblaje, es que no hay tanto volumen de trabajo, porque hay poco volumen de trabajo, pero es elenco pequeño. Entonces siempre estás.
Siempre agarras un buen personaje porque, bueno, lo que hay lo hacemos entre los que estamos. Y no solamente eso, nos recomendamos el uno al otro. Claro. Mire, este no se lo puedo hacer yo, pero este se lo hace este man. Claro. O, venga, le recomiendo este. O no, mire, deme ese y yo le doy este, Claro, etcétera. claro. Entonces, llego yo, empiezo a grabar eso y me dice, Rómulo me dice, mire, necesito que me haga un villano. Y yo, bueno, hágale. Me dan Spinner. Spinner, que es tu otro personaje, digamos, oficialmente hablando. Sí. Es Spinner. Que para mí, este man me dijo, mire, necesito que me haga completamente la voz diferente a Todoroki. Y Sí. dije, ¿cómo lo hago? Escuché el de inglés, escuché el japonés y dije, listo, ya. Eso está interesante. Vamos primero con Todoroki. ¿Cómo lo construiste interpretativamente y cómo es su voz? ¿Cómo lo armaste? Bueno, yo escuché en japonés, es un mega actor que se llama Yuki Kaji, que es uno de los actores más prodigios de doblaje allá, de voiceover allá. En inglés es un man que se llama David Matranga, que también lo he conocido, es un buen amigo mío. Y escuché los dos. Y dije, ok, este tiene esto, este tiene estas matices, tiene esto, esta es la historia, ta. Y Rómulo me dijo, mire, al principio en Funimation le había dicho, quiero que se parezca al actor en inglés. Uh-huh. Ok, me dijo, pero quiero que usted me dé su propia propuesta. Yo no quiero que me copie a este man. Tenga la voz más o menos de registro, pero quiero su propia propuesta. Quiero que me dé algo suyo. Va. Entonces, la voz es un poquito más aguda que la mía, porque pues yo tengo voz de adulto, entonces para no darle esa voz semejante de adulto. Y una cosa que yo le agregué es que le di mucho aire. ¿Por qué? Porque él es misterioso. Entonces él siempre está diciendo y siempre es callado. Y si tú lo ves, él siempre está en la esquina. Él nunca está en lo principal, a menos de que lo pongan ahí. Entonces siempre es callado, siempre es distante. Y más que todo en las primeras temporadas donde estaba con todo su conflicto con su padre. Entonces él siempre estaba alejadito, calladito. Y mientras todo el mundo hable y hable y hable, y yo mirando ese personaje, y yo, hermano, hable, por favor, yo quiero trabajar. Claro. El man siempre allá. Claro. Siempre todo Pero callado. después sí cobró mucho Claro, en protagonismo. la segunda temporada. Sí. Entonces, así fue como empecé a construir el personaje. Y en ese momento, pues yo tomé muchas cosas que yo había pasado con mi papá, con mi mamá, con mi familia, y lo acoplé de no mostrar mucho los sentimientos, mostrar mucho Un poquito de emociones. memoria revivida. Correcto. De hecho, hay unos episodios, creo que es en la quinta, sexta temporada, que se llama, bueno, en inglés se llama The Hellish Todoroki Family, que es cuando muestran realmente qué fue lo que pasó. Todo el abuso intrafamiliar, todo esos temas tan fuertes de abuso físico, abuso emocional, abuso psicológico, las expectativas de la perfección, las expectativas que los papás le ponen a uno, porque uno muchas veces no ni siquiera va por su camino, sino que los papás le dijeron, venga, usted es médico porque yo soy médico, ¿sí? Entonces, era eso, todas esas expectativas, todo ese conflicto, todo ese dolor, ese rencor. Entonces lo iba acoplando y cada vez sonaba más bravo y más... Ay, hasta que vino un episodio donde el tipo se mostraba ya tranquilo, se mostraba, era vulnerable. Entonces ya pasó un poco más a no ser tan agresivo, sino más un poco más, ¿no? A tratar de tener un poco más de compasión y de corazón. Spinner es todo lo contrario. Spinner es rock and roll puro, discordia, anarquía. Entonces, escuché la voz en inglés y en japonés. Y dije, este man tiene ese timbre, como si se hubiera fumado una caja de cigarrillos. Y yo, bueno. Y me dijo, quiero que me haga otra propuesta. Hágalo agudo. Listo, se lo hago agudo. Entonces empecé a construir la voz y siempre tiene este carrasposo porque es un lagarto y es malo. Y siempre pongo la voz así y es loco. Entonces yo decía, los voy a matar a todos, ¿no? Y al construir ese personaje me encantó hacer villanos. En ese momento no había hecho villanos. Y dije, bueno, quiero hacer más villanos. Me fascina hacer villanos. ¿Por qué? Porque gracias a Todoroki... tuve ¿cómo decirlo? Como un canal, me empezaron a encajetar en una cosa y es los misteriosos, sexys,
o romanticones. Y bueno, yo le hacía la voz al sexy, entonces en BKS de hecho me pusieron para muchas de esas novelas turcas. Sí. Era el guapetón, era el bonito, el sexy, el prota. Entonces, Que iba mucho en tu propio tono, ¿no? Correcto. No requería tanta caracterización. Correcto. Y que les gustaba también el tema de que le podía dar un poco de eso. Claro. Bueno. Claro. Con Spinner vino otro, vino el villano. Pero yo no el villano, siempre que el villano que habla así, sino el villano loco, desenfrenado. Claro. Donde decía, como el guasón, como Claro, que claro. lo puedo Intenso, sí. intenso. Entonces me encantó. Yo dije, listo, quiero también hacerle esto. Después vinieron varios personajes que ahí era cuando Judy también estaba codirigiendo. Claro. Ya luego entraron actores de toda América. Sí, o sea, los mexicanos, los peruanos. Ahí es donde yo, y cada vez que lo digo, de verdad es de todo corazón y se lo tengo que reconocer a Rómulo. Para mí, My Hero Academia es el primer doblaje latinoamericano. Sí. No es mexicano, no es peruano. No, es totalmente latinoamericano. Es latinoamericano. Sí. Sin embargo, es algo que a la gente le costó. O sea, la curva del hate, o sea, fue así al comienzo y luego se vino abajo porque, pues, obviamente se armó mucho elenco y se convirtió en un doblaje bandera de toda Latinoamérica, ¿no? Correcto. Ahora, cuando la serie sale, que las expectativas eran muy grandes, que lo consideraban, sobre todo, digamos, ustedes, los nuevos talentos que estaban allí, los que ya teníamos una vida en esta industria, era como un proyecto más, pero, Correcto. Ojo, muy importante, pero un proyecto más, ¿no? Correcto. Ustedes con esa gran expectativa, no sé qué, viene esa avalancha de hate que hubo, que al final no fue mucha gente. Uno se da cuenta con el tiempo, ¿no? Al final, son cuando 15 gatos. Eso sí. te iba a decir, pero cuando vas a convenciones te das cuenta, bueno, pero la gente sí le gusta. Sí. Hoy en día te voy a decir, yo firmo del 100% de mis firmas, un 30% es de Tenia Ida. Y es bastante decir. Sí. Bueno, sí. obviamente Bob Esponja un 60%, Sí. y otro 20% entre los príncipes de Barbie, Cat Dog y todo eso. Martin Mystery. Pero Tenia Ida tiene ya una porción importante. Sí. De hecho, mira, por ejemplo, mira esta belleza. Mira esta belleza. Aquí está. Justamente hablando de eso. Sí. Tenia Ida, aquí está, dice acá, Maestro Luis Carreño, gracias por dar voz a Tenia Ida, uno de los personajes que más he admirado en todo el anime. Y me motiva a ser mejor y no caer en la pereza, autocompasión y a pesar de mi situación de salud, además de estimular y despertar mi actividad. O sea, a pesar de su situación de salud, Sí. le da mucho ímpetu. Por siempre apreciaré su trabajo. Y al final pone una nota que dice, este dibujo va para el retake. Así que lo guardé para mostrarlo hoy con Juan Felipe, que bueno, es parte de My Hero Academia. Así que bueno, miren qué bonito. Está espectacular. Está muy bonito. Oye, el tiempo que se tomó esta persona Claro. para... Vamos a ponerlo aquí así para que se Sí, vea bien. A ver, aquí. Ahí Plano creo que se ve completo. bien. Eso. El tiempo que se tomó Paula Moreno para hacer este bello trabajo. Y no solo lo guardé por ser Tenia Ida, que es de My Hero Academia, que es uno de tus proyectos más importantes, sino porque me lo entregaron en Bogotá. Ahí está, en tu tierra. Ay. Bogotá, Colombia, 9 de junio del 2025. Aquí está tu gente. Esperando que vayas en cualquier momento también con ellos allá al Comic Con Colombia o alguno de los eventos a celebrar los personajes que marcaron la infancia, porque ya pues Todoroki forma parte de eso, ¿no? Sí. Nómbrame 3 personajes a los que estés muy agradecido de haber interpretado aparte de Todoroki en tu carrera como actor de voz. Bueno, aparte de Todoroki, hay uno que ahorita es en inglés. Ok. Que es mi primer buen proyecto en inglés. Muy importante. Sí, es mi primer también videojuego. Qué bueno. Es para un videojuego que se llama Fatal Fury, City of the Wolves. Ok. Donde yo interpreto a nada más y nada menos que a Cristiano Ronaldo. ¡Wow! Entonces yo soy la voz en inglés de ese juego de Cristiano Ronaldo. Entonces para mí ese ha sido, me ha abierto más puertas, he estado conociendo más gente, etc. Claro. Aparte de todo lo que... Una pregunta,
¿cómo, no tienes que decirme montos, pero sí para conocer la estructura, cómo pagan los videojuegos en el mercado anglo, digamos? Depende, porque este es doblaje también. Ok. El juego es japonés, pero pues se dobla en inglés. Entonces hay original y doblaje. Ok. Hay una estructura que es como que hay unas escalas. Ujú. Entonces depende de esa escala es lo que pagan. Entonces si el juego pasa de los, digamos, $100 millones, tienen que pagar el actor tanto. Ah, ok. Y de ahí a nosotros por el doblaje no nos dan regalías. Ok. Entonces es por sesión más la escala. La escala. Entonces, digamos, la sesión, digamos que la marcan generalmente de 2 a 4 horas. Ujú. Entonces a mí me marcaron 2 horas. Y a cada hora, pero por unión, o sea, por reglas de la unión, uno le tiene que dar una pausa de 5 minutos. Ok. Entonces, en un momento estábamos haciendo y y yo estaba, pero yendo y tenemos que cortar y yo, ¿pero por qué? Si estamos calientes, estamos en Sí. muy buen flow. No, la unión nos pide que cortemos y yo, ¿pero por qué? No, sigamos. Y el director me dijo, no, si no paramos, usted nos puede meter una demanda a nosotros. Wow. Usted le puede decir a la unión, venga, a mí no me dejaron, no me pararon los 5 minutos que yo tenía. Y nos meten una multa y le tenemos que dar indemnizar. Entonces, corta. Así también yo, de hecho, otro proyecto en inglés que me fascinó fue mi primer doblaje en inglés de un personaje. Porque yo había hecho cositas Claro. y ya para Caso Cerrado, de personajitos, Sí. pero esto fue para una película de Netflix. Ok. Que se llamaba, en español se llama En lugar de la otra, que es una película chilena que la recomiendo, es espectacular. En inglés se llama In Her Place. Ok. Yo hice un personaje que se llama René, que es un mujeriego borracho, todo bohemio. Ujú. Me encanta ese personaje. Eso también tiene, básicamente como es para Netflix, es también unión, Claro. también tiene esos cortes. Ese sí me pautaron 4 horas, porque pues es la primera vez que trabajo con ese estudio, que Claro. fue en BSI en Los Ángeles. Entonces también ahí es donde yo aprendí cómo es Ahora, el sistema de verdad. Es importante, es interesante porque muy pocos compañeros hemos tenido aquí. Creo que Paula Barros y tú, que trabajan en las dos industrias, en la hispana Rómulo. y Rómulo, Sí. en la hispana y en la americana, ¿no? Uh-huh. Como actor de doblaje americano, definitivamente sí el ingreso es mayor, ¿no? Bueno, Es relativo. De hecho, pues a mí todavía no me pueden dar ciertos proyectos porque yo todavía de todas maneras sueno un poco latino. Claro. Entonces, si no suena 100% americano estándar, Ajá. que es básicamente como decir el acento neutro latino, a uno no le dan trabajo. Claro. Entonces, ese personaje, por lo que era hispano, por lo que era para una película en español, sí me dijeron, hágale. Hágale, claro. Incluso suene más latino de lo Sí. que normalmente suena. Bueno, Sí. hágale. Pero normalmente es estándar americano, que uno suene blanco americano, Ujú. que no se pueda decir Si de dónde estás es. ahí en ese estándar, sí ganas. Sí, uno gana bien. La diferencia es Descomunal. 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 Qué Y curioso. los estándares también, porque pues como nosotros estamos acostumbrados a hágale, Sí, hasta que terminemos, allá no, es para. Para. Y Sí. para, y a mí una directora, de hecho, me regañó cuando estaba haciendo esa película. Yo, no, pero hagamos 5 minutos. Que no, ya, se para. Sí, señora, como usted diga. Claro, Y me quedé en el estudio parado ahí 5 minutos porque Claro. no, yo quiero seguir. claro. Y a nivel de, bueno, todavía hay que esperar que el juego de Cristiano empiece a rodar un poquito, ¿no? Pero Sí, bueno, salió en abril. en abril, exacto. Y todavía está así como que empezando la ronda de claro. las competencias, porque ese juego de Fatal Fury es una saga Claro. que hacía 20 y pico de años, 26, 27 años no tenía un juego, y entonces es como que volvió a salir y entonces está otra vez tratando de recuperar Claro. ese momentum. Claro, claro. Pero digo yo, a nivel de feedback, el público latino te da mucho. Sí, como este es más que todo en inglés, Claro. entonces hay gente que es como que, a ver, no debería, y Rómulo me va a regañar, pero a mí me gusta leer los comentarios. Claro, claro. No sé si es muy de No, ego, yo también los leo. No. Yo los leo también. Entonces, cada vez que sale Yo algún leo sus trailer- comentarios, chicos. Sí, sí. A lo mejor no los respondo todos, pero los leo todos.
cuando salió el juego y salió el tráiler y salió mi voz y salió mi nombre, yo, miércoles, ¿qué van a decir? Sí. No, muy buena interpretación, no, suena muy plano, no, suena muy latino, no, suena muy gringo, no. Es como que... Ok. Pero la mayoría de lo que dijeron sí que menos mal no lo había hecho Cristiano, porque el tipo suena muy raro. Claro. Entonces dijeron, no, menos mal contrataron un actor de verdad. Claro. Y mucha gente como, Juan Felipe Sierra, I don't know who that is, pero no sé qué. Es como It's que, good. But it's good. Es como que... Okay. Bueno, es curioso porque cuando uno va entrando en contacto con el público anglo, a mí me pasan las convenciones americanas, bueno, tú ves, es muy friendly también, es muy, te felicito que estás haciendo esto y te apoyan y tal, pero obviamente yo vivo con una pasión tremenda a mi audiencia latinoamericana, que es la más grande y es hermosísimo el bonding que hacen con uno, ¿no? Lo que a mí me ha pasado mucho, no puedo hablar por el resto, pero a mí me ha pasado mucho es que llega mucha gente que ilustra mucho, que dibuja mucho. Sí. Una gran amiga... Bueno, vimos la prueba ahorita. Sí, una gran amiga que también es bogotana, que es la que nos ha hecho a Rómulo, Ernesto y a mí la mayoría de nuestras ilustraciones, que se llama Majo... Ay, se me fue el apellido de ella. Majito es una dulzura de mujer. Sí. Y es como que desde el principio, mira, yo los admiro mucho, le regalo esto, no sé qué, siempre ha sido muy, muy, muy entregada. Y en México, la verdad, hemos hecho... No fue realmente una convención, sino fue como una aparición ahí como de la nada. Porque después de que nosotros grabamos la última película, que ahí entra todo el tema de las primeras 2 películas que se hicieron en México y las segundas 2. Las segundas 2 las hicimos nosotros. Se han hecho 4. La última, la cuarta... bueno, perdón, para la tercera yo había ido a México a verla. Porque yo dije, quiero ver cómo se escucha porque pues, no la van a pasar acá. Fue una experiencia bacanísima. Y escucharse uno en el cine siempre es muy bonito la primera vez. Y después, para la cuarta, Rómulo quiso ir. Sí. Y me dijo, no, voy a ir y voy a estar con tal persona. Y le dije, ¿le molesta si me le pego? Me dijo, pues vaya, pero pues usted va a estar por su cuenta. Y yo, no me importa 5, yo lo hago. Me uní, se unió Ernesto y se unió Pati. Y Sebastián Regio, ¿no? Y Sebastián al final, sí. Entonces, ahí fue cuando Pati y Sebastián se hablaron con Gina. Sí. Y armaron toda la vaina porque también Gina dijo, no, yo quiero armar algo con el elenco completo que tenemos. Y nosotros, bueno, hagámosle. Claro. No, yo nunca, contacto con los fans allá. Correcto. Y yo nunca, hasta ese entonces, nunca había estado en una convención en Latinoamérica. Entonces yo dije también, quiero ver cómo se ve. ¿Cómo me va? Claro. Correcto. Pues ahí fue donde me di cuenta que el internet son puras mentiras. Sí, sí. Puras mentiras. Sí. Mire, a ver, para esta cámara que es la mía. Sí. El internet son mentiras, no les crean. Nosotros no, que es que los odio, que es que los vamos a matar, que los vamos a pegar, que les vamos a no sé qué, que les vamos a hacer más. Llegamos y te lo juro, a mí nunca me habían tratado tan bien en la vida. Y yo ya estaba en convenciones estadounidenses. Llegué a México y era como si fuera la eminencia. No, venga, por favor, siéntese, quiere agua, mejor dicho, le traigo... La cantidad de gente que llegó a ese centro comercial, eso era fila y fila y fila y fila. Estuvimos casi 4 horas ahí. Y yo, pero... Es muy bonito, muy bonito. Y no paraba, era como que y fotos y videos y audios y abrazos y gente llorando. Hermoso, hermoso. Para mí fue como que, qué espectáculo, porque yo estoy con ustedes también. Claro, tú has estado de ese lado. Yo también, he estado, yo he conocido a la mayor cantidad del elenco de My Hero en inglés, que también son parte también de Dragon Ball y de todo el anime. Entonces yo sé que es eso, yo sé que es estar del otro lado y decir, brother, cómo admiro a esta gente. Claro. Y que la gente me vea así es como, uy. Es a la vez extraño, ¿no? Sí, porque como que yo soy fan también, no se preocupe, vamos a abrazarnos todos. Y cuando la gente se pone a llorar es como, no. Pero ver el amor que la gente tiene por esto es hermoso. Es espectacular y me alimenta un poco el ego, pero el alma también, es lo principal. Bueno, Juanfe, llegamos al momento Patreon de nuestro episodio de hoy. No antes sin recordarles que se suscriban a nuestro canal, que nos apoyen en el Patreon y que comenten y hagan lo que ustedes quieran con esto que es de ustedes. Es de ustedes. Y agradecer a diastrostudio.com por ser la casa del retake, pero tenemos que irnos a nuestro momento Patreon del retake. ¿Cómo quiero ir por algo
que es crucial para los jóvenes talentos que te están viendo y que están interesados en insertarse en esta industria. ¿Cómo ves tú en este momento en la industria, yo siento que el componente de la fama ha cambiado muchas cosas, ¿no? En esta industria, que no lo tenía. Esta industria no sufría de eso, como la televisión, como el cine, como esas otras. Pero ahora es un elemento importante. Un actor que tenga personajes importantes va a convenciones, tiene muchos colaterales, muchísimo. Y eso hace que la carrera se dispare y se maneje de otra manera totalmente diferente. Correcto. Eso ha hecho que la distribución de personajes al momento de hacer casting a veces se esté viendo un poco viciada o manejada de maneras muy diferentes, que sea muy difícil para un actor que se le abra la puerta en determinado mercado, que se creen comunidades muy cerradas donde no hay oportunidades para otros talentos que están con ganas de trabajar y de hacer cosas, que la distribución de contactos, relaciones no sea tan democrática como uno piensa. En ese escenario pareciera que nuestra industria se pone más competitiva y más complicada. ¿Cómo ves tú hoy en día eso? ¿Tú crees que se ha perdido un poco la justicia en el oficio? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú? Bueno. Si quieres disfrutar de la versión extendida, suscríbete a nuestro Patreon y accede a contenido exclusivo.